Buenas noches, profesora. Bueno, a continuación vamos a desarrollar la actividad que nos dejó sobre el enfoque de la psicología de la terapia dialéctica conductual. Nos tocó hacer la estación 2, que es regulación emocional. Voy a leer el caso, que se trata de Carlos, que es un hombre de 30 años con antecedentes de ansiedad generalizada y episodios depresivos, busca terapia para manejar su irritabilidad y reacciones desproporcionadas en el trabajo. Recientemente ha tenido conflictos recurrentes con sus colegas debido a respuestas agresivas ante críticas y situaciones de estrés. Se sabe que desde la infancia Carlos vivió en un hogar donde las emociones negativas no se expresaban abiertamente, lo que lo llevó a internalizar el malestar y a evitar la confrontación directa. Con el tiempo, esta represión emocional derivó en momentos de estrés intenso. Por otro lado, en su entorno laboral, alta presión para cumplir. Cada vez que recibe una crítica, la interpreta como un ataque personal, lo que activa una respuesta de ira desproporcionada. Esto ha generado un ciclo de conflictos y aislamientos en su ambiente laboral. Vamos a hablar sobre el modelo biosocial, según Marshall. eh, Describe la patología como la desregulación que presenta un individuo a causa de la sumatoria de los factores como vulnerabilidad biológica y un ambiente invalidante. Todo esto le tiene que ocurrir en un transcurso de un tiempo. Entonces, si enfocamos esto al caso de Carlos, podríamos comprender lo siguiente. Se sabe que Carlos está presentando irritabilidad emocional, respuestas agresivas, de ira desproporcionada ante críticas y situaciones de estrés. Se puede entender que él está experimentando una alta respuesta emocional y un lento retorno a su estado basal o a su línea base. Por consiguiente, está desregularizando su proceso cognitivo. Y eh, también se menciona en el caso de que Carlos vivió en un hogar donde las emociones negativas no se podían expresar abiertamente. Eso llevó a que él internalizara ese malestar y evitara la confrontación directa. Esto sugiere que él se ha desarrollado en un entorno invalidante y no logró desarrollar habilidades de regulación emocional, lo que le llevó a desarrollar conductas desadaptativas en el área laboral, que es, lo está evidenciando ahora en su adultez estando en un permanente ciclo de conflictos y aislamiento laboral. Bueno, una de las habilidades trabajadas en la DBT es la de cambiar las respuestas emocionales. Dentro de estas habilidades vamos a realizar o llevar a cabo con Carlos estrategias como la que es la de verificación de los hechos. Entonces, aquí, como nos comentaba Stephanie, Carlos está interpretando estas críticas como un ataque hacia él directamente, de manera personal. Entonces aquí vamos a realizar con Carlos una serie de preguntas que quizás eh, el ataque fue directamente hacia mi persona o fue hacia el trabajo en sí. Entonces, de repente, encontrar con Carlos la manera en que lo está tomando de una manera personal y esto pues intensifica la emoción y permite responder a Carlos de manera errónea. Entonces, vamos a identificar dicho cuestionamiento y pues lo va a ayudar a distinguir entre las suposiciones. La acción número 2
Es justamente la opción opuesta, que aquí nos dice la teoría de que cada emoción tiene un impulso de acción. Eso quiere decir de que esta ira intensa que él está manifestando o estas respuestas agresivas que él tiene, vamos a hacer que Carlos note en ese momento la ira que está teniendo y así evitar esas respuestas llenas de ira o de frustración, o quizás pueden verse reflejadas eh, con un tono que no corresponde en esa área. Entonces, vamos a evitar dichos comentarios de iras o sarcásticos, yendo quizás con una respiración diafragmática, lo podríamos acompañar y así evitar un conflicto mayor. La tercera acción que vamos a realizar es la de resolución de problemas, que el primer paso nos indica de que es cambiar las situaciones difíciles. Entonces, él está experimentando bastante carga laboral y está reaccionando impulsivamente. Entonces vamos a detenernos con Carlos y pensar, Carlos, estas reacciones que estás teniendo te están llevando a relaciones laborales que no están siendo productivas. Entonces vamos a definir eso como un problema, vamos a evaluar los pros y los contras de este cuestionamiento y pues mejorar así gradualmente su entorno laboral. Bien, como punto número 3, vamos a desarrollar la habilidad de reducir la vulnerabilidad emocional. Como ya se mencionó anteriormente, Carlos está experimentando un estrés laboral, ¿no? Y no está cuidando de su bienestar emocional. Entonces, esta habilidad tiene como objetivo lo que es prevenir las emociones intensas, ¿no? Y mantener ese equilibrio que debe tener entre lo emocional y lo físico. Aquí eh, vamos a ayudarlo a que él acumule emociones positivas, como por ejemplo comer bien, dormir bien, evitar el consumo de drogas, de, de alcohol, ¿no? Y ejercitarse. El objetivo de esta habilidad es mejorar la resiliencia emocional. Como punto número 4, vamos a manejar las emociones realmente difíciles, ¿no? Mediante el mindfulness de las emociones actuales. Como mencionó mi compañera, Carlos, durante toda su vida, desde su infancia, él ha reprimido esas emociones que ha sentido. Entonces, esta habilidad va a enseñar a que él observe sus emociones sin juzgarlas, ni evitarlas, ni aferrarse a ellas, ¿no? Entonces, esto va a tener como objetivo disminuir ese sufrimiento que ha acumulado, ¿no? ¿Y en qué consiste? Va a consistir en que él observe emociones como si fueran una ola, ¿no? Que esta ola va y viene, fiar estas olas, ¿no? Va a aceptar con apertura lo que está sintiendo, ¿no? Y no va a tratar de deshacerse de ellas ni de alejarse de lo que está sintiendo, sino va a mantener esa emoción sin aferrarse a ella. Y el objetivo va a hacer que él tenga un control de esas emociones que está sintiendo. Bien, en relación a la evaluación del aprendizaje, el caso que se presenta a continuación es Pedro. Él es un estudiante universitario de 22 años que viene presentando ansiedad persistente debido a la presión académica y problemas familiares. Con frecuencia se siente abrumado por pensamientos catastróficos y dificultades para concentrarse en sus estudios. Él creció en un entorno desde donde se valoraba mucho el éxito académico y cualquier error era visto como un fracaso. Ha desarrollado un patrón de autocrítica intensa y evasión de emociones desagradables. En momentos de estrés, Pedro suele evitar sus responsabilidades distrayéndose con redes sociales, lo que incrementa su sensación de culpa y refuerza su ansiedad. Además, tiende a juzgarse duramente cuando no logra cumplir sus expectativas. En esta evaluación del aprendizaje se presentan principalmente tres interrogantes, la cual la primera eh, pregunta es, ¿de qué manera la práctica de mindfulness podría ayudar a Pedro a gestionar los pensamientos desagradables relacionados con su desempeño académico?
Pues la práctica de mindfulness le va a ayudar a Pedro a gestionar estos pensamientos desagradables de varias maneras, dentro de las cuales enfatizamos en cuatro puntos importantes, que viene a ser la observación sin juicio, la reducción de la identificación, el cambio de perspectiva y la mejora de atención y concentración. En relación al primer punto, esto señala o resalta de que el mindfulness le va a poder enseñar a observar los pensamientos y sus emociones como si fueran cosas externas, como si fueran eventos externos. De esta forma, Pedro va a poder, o más bien no va a sentir la necesidad de tener que categorizar a estos pensamientos como buenos o malos, sino que esto le va a permitir a él poder tomar una distancia de dichos pensamientos que normalmente suelen ser catastróficos, y como consecuencia no va a ser arrastrado tan fácilmente ni constantemente a la ansiedad que suele sentir. En relación al punto 2, esto, como mencioné anteriormente, lo va a ayudar a observar sus pensamientos y emociones, por lo cual él va a poder aprender a identificarse menos con ellos. Es decir, de que él se va a poder dar cuenta de que sus pensamientos no son la verdad absoluta, o que todo lo que él piensa normalmente va a tener que ser así, o que él lo va a tener que hacer. En el punto número 3 de cambio de perspectiva, resalta de que la práctica del mindfulness lo va a poder ayudar a él a cambiar su perspectiva de los errores y fracasos académicos. Esto quiere decir de que en vez de tener un pensamiento catastrófico, como suele tener, de que un error dentro de su ámbito académico va a resultar o va a definir un fracaso, de que este pensamiento se pueda cambiar por: este error me va a poder ayudar a mí a tener un espacio de aprendizaje y de crecimiento. Y en el último punto, que es la mejora de la atención y concentración, esto se concluye con que la práctica del mindfulness va a poder ayudar a Pedro a mejorar su atención y concentración, por lo cual le va a generar o le va a permitir a él enfocarse en sus estudios, y de esta forma reducir la tendencia a distraerse en los pensamientos que normalmente suelen ser ansiosos para él. Bien, la pregunta número 2 es, ¿qué barreras personales podría enfrentar Pedro al intentar implementar ejercicios de conciencia plena en su rutina diaria? Bueno, la primera sería una autocrítica intensa, ¿no? Porque en este caso Pedro puede sentirse frustrado al no ver resultados inmediatos, ¿no? Normalmente son a mediano plazo. Otro punto sería que Pedro tiende a evitar emociones que son desagradables, y dentro del mindfulness se ve un poco de esto también, ¿no? O sea, él va a tener que concientizar este tipo de emociones por más desagradables que sean, y como él evita este tipo podría ser algo que haga más difícil el proceso, ¿no? Aparte que es poco tolerante a la distracción, se distrae con facilidad, digamos, y esto dificulta que ponga atención en sus objetivos, en las tareas que se les pide. Y adicional a ello, como no tiene una rutina estable, digamos, eh, se puede complicar el hecho de que la práctica de las herramientas de mejora sea constante, ¿no? Sea ordenada, o digamos que siga ciertos parámetros. Después, en la pregunta número 3 dice, ¿cómo podría evaluar Pedro la efectividad de las técnicas de mindfulness en la reducción de su ansiedad? Bueno, en este caso podríamos empezar aplicando alguna escala de ansiedad, y después de quizás 4 semanas o más, o 6 semanas, volver a aplicarla para ver qué tanto se ha reducido. Eh, Observar también en el momento de la sesión si es que esta evasión que él suele tener se reduce, ¿no? Si de repente recurre menos a redes sociales, por ejemplo, ¿no? Sería un buen indicador. Otro punto adicional sería ver si es que ha mejorado su concentración, si se siente menos abrumado, menos cargado, y ver cómo ha mejorado en este aspecto. Bueno, por último, pero no menos importante, claro, el avance, ¿no? De la mano del terapeuta. Eso sería todo. Muchas gracias, eso sería todo.